rol y alcance de la ITO. Esta sección sintetiza el propósito, funciones y límites de la Inspección Técnica de Obra, ITO, dentro del ciclo de vida del proyecto, y su relación con mandante y contratista. Dentro de las funciones de supervisión del ITO encontramos: a. Verificar que el contratista cumpla con los aspectos normativos y legales que rigen las obras de edificación en cuanto a reglamentos y ordenanzas sobre ejecución de obras de edificación y urbanización, pavimentación comunal, señalización de tránsito y otras. Aprobación de planos y especificaciones del proyecto por parte de la Dirección de Obras Municipales, Servicios Sanitarios, Gas, Electricidad, Canales y otras. Que se realicen los pagos de derechos por conceptos de aprobación y recepción de obras con sus respectivos certificados, por parte de los organismos externos municipales, servicios sanitarios, gas, electricidad y otras. Legislación laboral de la Inspección del Trabajo y de los Servicios de Seguro Social y sus respectivas certificaciones. Aplicación de la normativa chilena oficial NCH, sobre seguridad industrial y legislación de seguridad del trabajo. El propio contrato específico. B. Efectuar el control administrativo del contrato correspondiente a las siguientes actividades principales. Establecer un libro de inspección como medio de comunicación oficial entre ITO, proyectistas y contratista. Estudiar el contrato y configurar el conjunto de herramientas preestablecidas de planificación, control y verificación, traspasando aquellas que corresponden al contratista e instruyéndolo respecto a los procedimientos de su aplicación. Mantener al día y ordenadamente la documentación del contrato en cuanto a planos, especificaciones, certificados, cartas, formularios y toda otra información relacionada con el proyecto desde la iniciación hasta la liquidación del contrato. Realizar el seguimiento a las actividades planificadas y especialmente las relativas al cumplimiento por parte del contratista, de los programas de avance de obra, plazos y fechas, sean estos parciales, totales o finales, conforme a contrato. El rol que le compete al inspector fiscal del contrato, como representante del dueño de la obra, el MOP, es verificar el cumplimiento de estas bases y está facultado para aplicar multas al contratista por incumplimiento de órdenes, incluidas las observaciones formuladas por profesionales expertos en materias de PRP del MOP. Exigir la separación de cualquier subcontratista o trabajador que se desempeñe en faenas del contrato, que ponga en peligro la seguridad o salud propia, la de sus compañeros de trabajo en la obra, suspender las faenas, en forma parcial o total, cuando exista riesgo inminente de accidentes que puedan afectar a personas o bienes materiales. Atribuciones de la ITO. Para el ejercicio de sus funciones. Ordenar e instruir por escrito, libro de inspección, al contratista de cualquier aspecto que contravenga los términos de las bases del contrato o que, a juicio de la ITO, ponga en riesgo el buen resultado de la obra. Exigir al contratista el cumplimiento de la entrega de la información administrativa relativa al desarrollo de las obras y del cumplimiento de las actividades contenidas en el sistema de control técnico de autocontrol, conforme a la planificación y programación acordada y definida por la ITO. Aprobar o rechazar por escrito aquellas partidas de obra y materiales que no cumplen con los requerimientos establecidos en las especificaciones del contrato contemplados en el sistema de control técnico de las obras. Solicitar, en caso de incertidumbre, ensayos de materiales adicionales a los programados, para verificar y autorizar su aplicabilidad en la obra. Autorizar el reemplazo temporal, por un plazo no superior a 30 días, del profesional encargado de la obra como representante del contratista en terreno. Requerir de la jefatura la concurrencia e intervención de un profesional experto para situaciones que ameriten una opinión o verificación especializada. Permitir, con la autorización previa de la autoridad que corresponda, el ingreso y trabajo a la faena de terceros contratistas, en casos de grave negligencia por parte del contratista principal o que los trabajos constituyan peligro, evaluar el costo del daño provocado. Un inspector técnico también va a tener atribuciones para poder desarrollar su trabajo de buena forma en los términos señalados precedentemente. La ITO debe contar con facultades y atribuciones específicas, tales como ordenar e instruir por escrito, a través del libro de obras a proyectistas y contratistas. Controlar el origen y distribución de la información relativa al desarrollo de las obras, en particular sus modificaciones, certificados e informes. Aprobar o rechazar, siempre por escrito, partidas o materiales empleados en la obra. Solicitar, si es preciso, ensayos adicionales de calidad, o en su defecto, la presencia de expertos, en calidad de asesoría o consultoría externa, si la situación lo amerita.
Coordinar las reuniones técnicas de obra. Revisar y aprobar estados de pago y demás cobros que presente el contratista. Recibir las obras ejecutadas por el contratista. Exigir las instalaciones, equipamiento y elementos para el desempeño del servicio. Informar al mandante de todas las situaciones que ameriten su intervención y requieran su decisión. Incumplimiento de cláusulas del contrato, calidad de materiales o recursos utilizados en la construcción, ejecución deficiente, mano de obra no calificada, capacidad de idoneidad de proveedores y subcontratistas. Es posible reconocer dos grandes grupos de exigencias sujetas a control durante el desarrollo de los trabajos y que se derivan de condiciones administrativas relacionadas con los aspectos financieros, plazos y normativas legales, que se producen como consecuencia de la materialización del proyecto y que en definitiva tienen un carácter temporal, puesto que pierden importancia una vez terminado el contrato. Condiciones técnicas referidas directamente al proyecto y su ejecución, objeto principal y directo del contrato y cuyos resultados tienen validez permanente durante la vida útil de la obra terminada, cumpliendo completamente respecto a su estabilidad, durabilidad, habitabilidad y belleza. Para materializar lo anterior se crea el reglamento de la Ley N grados 20.703 donde se crea y regula el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Obra, ITO. El Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Obra dependerá del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Cuando deban contratarse inspectores técnicos de obra, en adelante también ITO, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza, deberá recurrirse a aquellas personas naturales o jurídicas inscritas en este registro, en la categoría que corresponda conforme al presente reglamento. Administrador de contrato / jefe de laboratorio / jefe de proyecto. Planificación de la calidad. Desarrollo de métodos y estándares de operación. Especificaciones de suministros, insumos y servicios. Identificación de necesidades de entrenamiento. Desarrollo de entrenamientos técnicos. Evaluar el desempeño técnico y sus resultados. Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas. Métodos estadísticos para evaluación de procesos. Actividades para la confiabilidad metrológica, proponer acciones de mejoramiento en relación con los resultados. Comunicaciones directas con el mandante y o inspección, informe de resultados. Realizar el control técnico de las construcciones correspondiente a las siguientes actividades. Estudiar las bases, planos y especificaciones del proyecto técnico de construcción, verificando que esté completo y consistente en todas sus partes para su materialización. Comprobar que el contratista dio cumplimiento a las observaciones indicadas en el acta de recepción, en la forma y el plazo, informar a la jefatura. Comunicar oportunamente a la jefatura de cualquier situación anómala que amenace la factibilidad técnica del proyecto y los resultados esperados. El desarrollo del esquema de inspección de obras se plantea dividido en etapas consecuentes con la evolución de los trabajos y la sistematización de los elementos que componen la metodología conforme a etapa de planificación. Etapa de desarrollo y seguimiento, etapa de recepción provisoria, etapa de mantención e etapa de recepción final. En todas estas fases el contratista, como ejecutor de las obras y del contrato, es el principal protagonista y responsable, correspondiendo al inspector de obras el papel de establecer su cumplimiento empleando los adecuados y mínimos recursos de control para ese fin. Como función principal y específica del ITO encontraremos también el control administrativo del contrato. En este caso, la corresponde estar atento al correcto desempeño de las etapas comprendidas desde el inicio, entrega del terreno, hasta el término, recepción provisoria, del contrato. Las sanciones al contratista, las atribuciones de las personas encargadas de la administración y la fiscalización del sistema deberán ser claramente estipuladas en las bases de la licitación. Las que se regirían, se podría traducir por ejemplo en rechazo de una partida que repercute en los plazos parciales y o finales, correspondiendo aplicar las sanciones establecidas para estas situaciones. El cobro que formula un contratista ante una modificación del proyecto, que ha sido formalmente solicitada por el mandante, de acuerdo con un precio unitario que no es posible deducir del presupuesto del contrato. Sus funciones, atribuciones, deberes y obligaciones por lo general, y para el caso particular de ITO en construcciones de carácter privado, se encuentran definidas en el contrato mandat, el cual es confirmado e informado a la empresa contratista a través de las bases administrativas. Todos los derechos reservados. AIEP CL página 5. Estudiar bien cada contrato objeto de fiscalización, adaptando, en lo que pudiera corresponder,
los prototipos de las herramientas de ayuda al control y vaciar los antecedentes y datos en los mismos. Hacer participar intensamente al contratista en la formulación de los antecedentes de planificación y control, dado que como responsable de la materialización del contrato, es el PR principal beneficiario del sistema. Entre otras, se debe supervisar la actualización permanente de toda la información administrativa, el seguimiento de las actividades planificadas, avances, recepciones, plazos. Preparar y emitir informes sobre el desarrollo de las obras. Coordinar y dirigir las reuniones técnicas de obra. Recibir, evaluar y distribuir los antecedentes relacionados con ajustes o modificaciones a los proyectos y al contrato propiamente tal. Informar cabal y oportunamente al mandante acerca de aumentos o disminuciones de obra. Recibir, revisar y aprobar los estados de pago, preparar la liquidación del contrato. Establecer los procedimientos de recepción de obras ejecutadas mediante el diseño y uso de protocolos y administrar el libro de obras por último y dentro de las funciones principales, también se encuentra el control técnico. No es proyectista, proveedor, constructor, juez ni árbitro. No corresponde a la ITO impartir instrucciones directas en terreno, reconvenir llamar la atención suspender al personal, trabajadores, del contratista general o de los subcontratistas, en ninguna circunstancia. Cualquier advertencia, observación, notificación o reclamo debe hacerse por escrito, a través del libro de obras, ante el representante del contratista en terreno, director o administrador de la obra. Tampoco es correcto mantener algún tipo de relación profesional o comercial, de cualquier naturaleza, con los proyectistas, asesores externos o con el propio contratista o sus ejecutivos. Similar consideración debe tenerse en cuenta respecto de recibir, de parte de la constructora, obsequios, dinero, donaciones o premios de ninguna naturaleza y bajo ningún concepto. Del mismo modo, el personal de la ITO debe evitar participar con fines de lucro en los contratos que asesora, supervisa o inspecciona. Constituye una práctica no aceptable recomendar personas, productos o tecnologías de su creación, provisión y o distribución. En general, el personal de la ITO debe abstenerse de realizar cualquier negociación con el contratista que menoscabe o reste independencia a su trabajo. No estará facultada para introducir modificaciones en los PR proyectos, en las especificaciones técnicas, en las disposiciones contractuales, en los presupuestos, las cubicaciones o en los precios unitarios. Tampoco le corresponde autorizar la ejecución y pago de obras adicionales o extraordinarias, respecto de las cuales solo le corresponde evaluarlas e informar al mandante, quien resolverá, en definitiva. Finalmente, la ITO no puede autorizar modificaciones a los proyectos, al precio o plazo del contrato. La misión de la ITO será siempre resguardar los intereses del mandante, en un contexto en el cual, solo se podrá involucrar con el proceso constructivo integral, vale decir, intervenir y colaborar de manera proactiva, para que el proyecto se ejecute en los mejores términos de costos, cumplimiento del plazo, la calidad, la seguridad en las faenas y en la protección del medio ambiente, evitando que, en cada una de tales situaciones, su imagen de independencia y transparencia se puedan afectar. La Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que, sin perjuicio de lo establecido en la regla N-3 del artículo 2003 del Código Civil, los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos en la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y el uso de materiales o insumos defectuosos. Asimismo, el año 1996 fue modificada la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones entregando al inspector técnico, profesional competente independiente del constructor, la responsabilidad de fiscalizar que las obras se ejecuten conforme a las normas de construcción aplicables en la materia y el permiso de construcción aprobado. La importancia de la calidad en la construcción, supervigilada por la ITO, no solo la limita al ámbito mismo de la construcción, sino que debe ser garante del cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes sobre materias relativas a la seguridad y salud en el trabajo en nuestro país y que forman parte de las bases de prevención de riesgos, para aquellas empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de una obra, faena o servicios propio de su giro, así como para sus empresas contratistas y subcontratistas, con la finalidad de proteger la vida y salud de todos los trabajadores que laboren en dichos lugares, cualquiera sea su dependencia. No obstante, lo dispuesto en el inciso precedente, será de responsabilidad directa de la usuaria el cumplimiento de las normas referidas a la higiene y seguridad en el trabajo, incluidas las disposiciones legales y reglamentarias relativas al seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo.
y enfermedades profesionales de la Ley número 16.744, especialmente las medidas de prevención manual para el participante diplomado ITO, Inspector Técnico de Obras Dirección Nacional de Educación Continua Instituto Profesional AIEP-SPA. En la Ley número 20.123 que regula la subcontratación y el trabajo transitorio, introdujo también modificaciones al Código del Trabajo y a la Ley número 16.744 en materias relativas a la higiene y seguridad en los sitios de trabajo, con el objeto de obtener condiciones de seguridad e higiene uniformes en los lugares de trabajo para todos los trabajadores, cualquiera sea su dependencia laboral, y perfecciona la regulación en materia de higiene y seguridad, en situaciones de subcontratación y en los casos de suministro de personal. Mejora la acción fiscalizadora para hacer más efectiva la responsabilidad de las empresas. Regula la intervención de las entidades fiscalizadoras en casos de accidentes fatales y graves. Hace extensiva a las empresas principales, aquellas que utilizan trabajadores bajo el sistema de subcontratación, y usuarias, aquellas que utilizan trabajadores transitorios, la responsabilidad directa en materia de higiene y seguridad manual para el participante diplomado ITO. Inspector Técnico de Obras Dirección Nacional de Educación Continua Instituto Profesional AIEP-SPA. La función genérica del Inspector Técnico de Obras, ITO, es hacer cumplir cabalmente las condiciones impuestas por un contrato de construcción a un contratista. Contrato según manejo de costos y riesgos, suma alzada, contrato en que se acuerda que el contratista hará la totalidad de un proyecto por una suma fija de dinero. A continuación, se muestra a modo de ejemplo una ficha de seguimiento de algunos procesos asociados a un contrato de obra o servicio, manual para el participante diplomado ITO, Inspector Técnico de Obras Dirección Nacional de Educación Continua Instituto Profesional AIEP-SPA. Consiste en formular una colección de herramientas necesarias para ordenar y disponer en el tiempo los elementos y acciones que constituyen la ejecución de las obras y su inspección, de modo que tanto el contratista como la ITO establezcan claramente su desarrollo en cuanto a plazos, programas, materiales, modalidad de control de calidad, etc. En este caso, el contratista presentará a la ITO un estudio con las cubicaciones y precios unitarios de la obra extraordinaria, con el respaldo pertinente, que será revisado e informado al mandante para su resolución definitiva. Actualmente en Chile, la misión de la ITO es verificar, en representación del mandante, que las obras se ejecuten según lo establecido en los respectivos contratos de construcción y sus antecedentes, planos, especificaciones técnicas, bases administrativas y otros documentos que forman parte integral del contrato. También se anotarán las observaciones de la ITO respecto de la forma en que se desarrollan las obras, los materiales empleados y las etapas de recepción y control especificadas en las bases. De igual modo, deberá atender las siguientes prioridades. Estudiar bases técnicas del contrato, vale decir planos y especificaciones técnicas de arquitectura, cálculo y especialidades, de preferencia antes de licitar las obras. Planificar, en conjunto con el contratista, las acciones que se implementará en obra para el aseguramiento de la calidad. Verificar en todo momento que lo ejecutado por el contratista está de acuerdo con el proyecto, especificaciones y normativa vigente y que las obras se ejecutan según lo planificado y programado. Recibir y evaluar los informes técnicos, de laboratorios, consultores y especialistas externos. Todos los derechos reservados. AIEP-CL página 10. Verificar que los recursos utilizados por el contratista son los que el proyecto requiere, materiales, equipos, maquinarias, trabajadores. Recibir las obras en los términos convenidos en el contrato de inspección. Verificar el término de las obras e informar al mandante de todo hecho relevante. Verificar la correcta dimensión y cubicación de los elementos proyectados. Resguardar la adecuada protección del personal, materiales, equipos y demás elementos empleados en la construcción, así como el cuidado ambiental. Controlar el cumplimiento de programas de avance y flujos financieros. En consecuencia, la prevención de riesgos profesionales en la ejecución de un contrato de obra pública debe contar con profesionales competentes que manejen y dominen no solo los aspectos administrativos, reglamentos, normas, leyes y decretos, sino que además los conocimientos técnicos de las manual para el participante diplomado ITO. Inspector Técnico de Obras Dirección Nacional de Educación Continua Instituto Profesional AIEP-SPA. Esquema de aseguramiento de la calidad. El plan de aseguramiento de la calidad para el cumplimiento de los requisitos de la obra contratada está compuesto por 3 procedimientos y sus respectivas herramientas de control técnico,
los que se detallan a continuación o procedimientos de autocontrol del contratista. Controles de laboratorio de ensayos de materiales. Verificación e inspección selectiva de la ITO. El sistema de control técnico de estos tres elementos funciona sobre la base de un conjunto de formularios de planificación y cartillas de control, tipificadas para cada tipo de obra, que obligatoriamente deben ser acordados entre el contratista o su representante y el inspector encargado de la obra, formando parte del procedimiento de recepción de partidas parciales de obra, de elementos piloto y de la recepción final. Estas facultades de la ITO deben quedar expresamente indicadas en bases administrativas y en el respectivo contrato que suscriban las partes. Adjudicación. El mandante declarará inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases. Responsabilidad ITO en el control de la prevención de riesgos. 8.3. Todos los derechos reservados. AIEP CL página 5. Inducción para el trabajo en altura. Entrega una herramienta básica para el control de riesgos de caídas de distinto nivel a los trabajadores que ejecutan faenas, a la línea de supervisión y administrativa involucrada en la edificación. Señala además que las infracciones reiteradas a las disposiciones contenidas en estas bases constituirán incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista, las que además de ser sancionadas por la inspección fiscal, podrán incluso ser consideradas como causal de término de contrato. La inspección abarcará cualquier aspecto que tenga relación con el servicio o contrato, para lo cual se deben contar con todas las facilidades para desarrollar las funciones de supervisión y fiscalización, de tal forma que les permita constatar en terreno que los servicios se están realizando de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas. El control de los distintos procesos del servicio o contrato se realizarán de acuerdo con procedimientos y metodologías técnicas requeridas y/o entregadas por el mandante. Procedimientos de administración. Acta de entrega de terreno. Formulación estados de pago o anticipos. Cobros extraordinarios. Recepción de la obra. Calificación del contratista. Herramientas para control de productos elaborados. En obra, actividades de terreno. Programa de control de calidad, planificación. Cartillas de control por partidas, autocontrol. Cuadro resumen controles, ITO. Cartillas prerecepción y recepción comisión, construcción piloto y recepción final. Cabe tener presente que la labor de supervigilancia o supervisión que ejerce la ITO no libera al contratista de la responsabilidad contractual y técnica que le cabe como constructor de la obra y manual para el participante. A continuación, se muestran algunos ejemplos de fichas respecto a documentos asociados al método y formato general que debe aplicar un ITO. Respecto a supervisión y seguimiento, la forma y el tipo varía según sea el caso o el mandante o bien el tipo de obra. El programa detallado de construcción deberá incluir los hitos del contrato, los cuales son definidos por el mandante. Tienen por objeto dotar de eficacia a las órdenes dictadas los órganos de control en ejercicio de su facultad para dictar instrucciones manual para el participante diplomado ITO, Inspector Técnico de Obras Dirección Nacional de Educación Continua Instituto Profesional AIEP SPA. Sus acciones están dirigidas principalmente a hacer cumplir al contratista, en la mejor forma posible y dentro de los plazos, el objeto del contrato. Selecciona todas las actividades y partidas a controlar por parte del contratista y configura con ellas el programa de control de calidad. Corresponde al COBRO que formula un contratista ante una modificación de las obras contratadas, que ha sido formalmente solicitada por el mandante, de acuerdo con un precio unitario que es posible deducir del presupuesto del contrato. La necesidad de contar con un servicio de estas características aparece cuando un inversionista o mandante requiere de soporte profesional o asistencia técnica para controlar el avance, calidad y plazos del proyecto que está ejecutando. De esta forma la intervención de la ITO está orientada hacia un servicio muy amplio que abarca, además de las tareas típicas de supervisión en terreno, el apoyo en los procesos de gestión y administración del contrato. Proponer al mandante las medidas que deba adoptar ante situaciones que ameriten su intervención y requieran su decisión, tales como incumplimientos de cláusulas del contrato, fallas u objeciones respecto de la calidad de los materiales o de los recursos utilizados. En definitiva,
Este uso espera poder resolver las interrogantes que surgen al momento del hablar respecto a las inspecciones técnicas con ciertos profesionales de nuestra área, abordando temas como funciones, deberes y atribuciones de la ITO, su responsabilidad legal y las herramientas necesarias para realizar una correcta gestión de la inspección técnica de obra. Asistentes o ayudantes, profesionales universitario egresados o con título profesional. Con o sin experiencia en terreno o en administración de contratos, tener vocación y aptitud. Conocimiento y manejo de softwares de gestión y control. Capacitación en supervisión de obras y control de calidad. Disposición personal para trabajar en equipo y atender turnos y llevar registros. Salud compatible. En los escenarios de riesgo de exposición establecidos en el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, publicado por el Ministerio de Sanidad, se explica que las actividades señaladas en el manual para el participante diplomado ITO, Inspector Técnico de Obras. MJN9 es si dentro de la labor de inspección se constatare que no se cumplen las condiciones de seguridad previstas en el plan de evacuación, el comandante del cuerpo de bomberos respectivo dará cuenta por escrito del resultado de la inspección al director de obras municipales, a fin de que se adopten las medidas establecidas en el artículo 20 de la Ley Manual para el participante diplomado ITO o personal de supervisión / control de calidad. Cumplimiento de programas y procedimientos. Plan de control y aseguramiento de la calidad. Requerir la disponibilidad de recursos para las actividades. Y asegurar el cumplimiento de estándares del mandante. Requerir y ejecutar actividades de capacitaciones. Evaluación de adecuación y efectividad de los métodos. Evaluaciones del desempeño operativo y de las condiciones de terreno. Proponer acciones de mejoramiento de su entorno operativo. Confecciona así el grupo de cartillas de control, CC, correspondientes al programa definido previamente. C. Proporciona el listado de actividades y las cartillas de control al contratista o a su representante, iniciándolo en el sistema de aseguramiento de la calidad. D. El contratista, a medida que se desarrollan los trabajos de construcción, aplica las cartillas de control a las diferentes actividades de cada parte de la obra, indicando con VB el cumplimiento conforme de todos los subítems contenidos en la cartilla. En la no conformidad queda con casillero vacío hasta que se cumpla el requerimiento satisfactoriamente. Para solicitar la recepción parcial de una partida y que necesariamente debe corresponder a una actividad con cartilla, el contratista debe solicitar por libro de inspección su recepción y para cuyo procedimiento concurrirá acompañando la S, cartilla, S, llenadas con el número de hoja. Nombre del responsable que verificó el cumplimiento de los requerimientos con VB y la firma del encargado de la obra en calidad de representante del contratista. El marco legal de la inspección es otro punto de gran importancia, dado que a la fecha solo se realiza una pequeña mención en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Sin embargo, en el año 2010 se propuso crear el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Obras, ITO, así asegurar la correcta fiscalización y la calidad final del producto deseado. Responsabilidad ITO en el control de la prevención de riesgos. El término ITO, inspección o inspector técnico de obras, se emplea para referirse a la persona que detenta el cargo, como también a la función de fiscalizar, con el fin de utilizar un concepto más universal y acorde con el sentido y responsabilidad que se le debe asignar a las tareas que desempeña. El ITO requiere actualizar constantemente sus conocimientos y a los múltiples cambios que se producen en el medio, tanto en aspectos legales y normativos como en los tecnológicos o comerciales, en un contexto ético de transparencia y probidad. En la Ley 20.703, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, LUC, estableciendo la creación del Registro Nacional de ITO y la obligación de contar con un ITO en todos los proyectos de construcción para los edificios de uso público. Este rol se podrá cumplir de manera muy eficiente si el servicio de ITO se inicia en las etapas preliminares de generación de los proyectos y en las demás instancias preliminares de los mismos tales como licitación, adjudicación y ejecución, o en las de término, recepciones y postventa. Tampoco es de su responsabilidad aplicar multas directas, pagos o cobros de ninguna manual para el participante diplomado ITO, INS-Pección Técnica de Obra Dirección Nacional de Educación Continua Instituto Profesional AIEP SPA. Profesionales residentes, título profesional, arquitecto, constructor, ingeniero. 5 o más años de experiencia en administración de obras. Deseable con alguna especialidad. Conocimiento y manejo de software de gestión y control de proyectos.
Capacitación en supervisión de obras y control de calidad. Capacidad para trabajar en